El disparo retumbó en Silver Creek como un latigazo. Septiembre de 1878. El polvo saltó de la calle. Un caballo relinchó en algún lugar cerca del poste para amarrar. Dentro de la tienda general, todas las conversaciones se cortaron de golpe, como si el sonido hubiera entrado y apretado cada garganta al mismo tiempo. La puerta principal se abrió de golpe, y una mujer entró tambaleándose con fuerza suficiente para patinar en las tablas desgastadas. Se agarró del mostrador, luego se deslizó hacia abajo de todos modos, arrodillándose como si sus huesos se hubieran rendido antes que su voluntad. Violeta, su vestido estaba rasgado en el dobladillo, sus manos raspadas en carne viva, su mejilla oscura con un moretón fresco. Parecía alguien que había corrido por millas, perdiendo pedazos de sí misma en el camino. Sus ojos encontraron primero al tendero, luego los rostros a su alrededor, buscando misericordia como un ahogado busca aire. Por favor, jadeó. Ayúdenme, por favor. Nadie se movió. Ni una sola mano se extendió hacia abajo. Ni una sola voz respondió. El miedo los mantenía en su lugar mejor que una cuerda. Entonces la puerta se abrió de nuevo, más despacio esta vez, y 3 hombres entraron como si fueran dueños del lugar. Alguaciles de Estados Unidos, con placas brillantes contra abrigos polvorientos, revólveres ya desenfundados, ya seguros. El alguacil principal no preguntó quién era. Dijo su nombre como un veredicto. Violeta Ames. Violeta se echó hacia atrás, atrapada entre el mostrador y la pared. La puerta principal estaba bloqueada por la ley federal. La salida trasera estaba demasiado lejos, más allá de ojos que de repente se negaban a verla. Estás arrestada, dijo el alguacil. Robo, asalto a un oficial federal, manos donde pueda verlas. La boca de Violeta se abrió, pero cualquier defensa que tuviera se disolvió en pánico. No fue lo suficientemente rápida. No fue lo suficientemente fuerte, y nadie allí era lo suficientemente valiente para salvarla. Entonces una sombra cayó sobre su hombro. Una mano grande se posó allí, firme y posesiva, de una manera que congeló la habitación. Un hombre dio un paso adelante desde el borde de la multitud como si hubiera estado allí todo el tiempo. Jasper Colton, el herrero, la montaña solitaria de hombre que vivía fuera del pueblo y hablaba con casi nadie. No alzó la voz. No alcanzó un arma. Simplemente miró a los alguaciles y dijo, calmado como hierro enfriándose en un abrevadero, es mi esposa. El alguacil principal entrecerró los ojos. No hay registro de matrimonio. Ni aquí, ni en ningún lado. Nos casamos en Utah, respondió Jasper. El mes pasado, los papeles aún no se han archivado. El corazón de Violeta latía tan fuerte que dolía. Tragó saliva, luego obligó a la mentira a convertirse en su salvavidas. Es verdad, susurró. Soy su esposa. El alguacil vaciló, sopesando el riesgo contra la certeza. Finalmente, bajó su revólver 1 pulgada. Lo verificaremos. Si estás mintiendo, Colton, volveré y los llevaré a los 2. Se fueron, la campana sobre la puerta tintineando como una advertencia. La tienda se quedó congelada. Violeta temblaba, apenas respirando. Jasper se inclinó más cerca, su voz bajando para que solo ella y el público pudieran sentirla. Mentí, murmuró, ojos duros con algo más oscuro que la bondad. Porque sé que no te dejarán vivir, se enderezó, y la calma en su rostro se afiló en una demanda. Ahora me debes una explicación antes de rebobinar para aprender por qué un herrero solitario arriesgaría su vida mintiendo a alguaciles de Estados Unidos. Dime esto, ¿dónde estás y qué estás haciendo cuando esta historia comienza? Claro, Silver Creek era el tipo de pueblo que parecía inofensivo hasta que vivías en él lo suficiente para entender su arma real. No un arma, no un cuchillo, un rumor. Estaba metido entre colinas bajas y matorrales de pinos. Una delgada franja de edificios apretados contra el camino de tierra como si intentaran esconderse del viento. Un salón con puertas batientes que nunca se detenían del todo. Una oficina de correos que duplicaba como el único lugar para oír noticias de la línea del ferrocarril.
Una iglesia que se llenaba los domingos y se vaciaba en el momento en que empezaban los problemas. Y en el centro de todo, la tienda general donde se vendían harina, clavos, café y chismes con la misma certeza casual. En Silver Creek, la información viajaba más rápido que cualquier caballo. Un nombre susurrado podía convertirse en una turba al atardecer. Y cuando hombres con placas de alguacil de Estados Unidos entraban a la tienda y llamaban a alguien en voz alta, no importaba cuál fuera la verdad. El pueblo oía solo una cosa. Estás acabado. Por eso el colapso de Violeta en el piso había aterrorizado a todos hasta la quietud. No solo estaban viendo a una extraña suplicar. Estaban viendo a la ley federal respirar dentro de sus paredes y sabían qué les pasaba a las personas que se interponían en su camino. Jasper Colton debería haber sido el último hombre en meterse en ese momento. La gente lo respetaba como respeta una tormenta. Su herrería estaba fuera del pueblo, lo suficientemente lejos como para que tuvieras que querer ir ahí. No bebía en el salón. No se quedaba en la acera. Venía cuando alguien necesitaba una herradura, una bisagra para carro, un nuevo pestillo para una puerta. Hablaba en oraciones cortas, cobraba y desaparecía de vuelta al borde del bosque, donde el humo de su chimenea subía solo. Había historias sobre el por qué un hombre callado en un pueblo ruidoso siempre recolecta historias, que había matado a un oso con un martillo, que una vez trabajó para la ley y ya no. Que sus manos eran demasiado firmes y sus ojos demasiado vigilantes para un hombre que decía querer nada más que paz. Y había un detalle en el que todos coincidían porque era tan fácil notarlo. Nadie había visto nunca a Jasper Colton cerca de una mujer. No en la forma que importaba. No en la forma que creaba chismes. Ni cortejo, ni bailes, ni sonrisas persistentes, nada. Así que cuando dio un paso adelante y reclamó a Violeta Ames como su esposa, no solo confundió a los alguaciles. Impactó al pueblo tan profundamente que por un segundo incluso el miedo aflojó su agarre. Porque si Jasper mentía, no solo arriesgaba problemas. Los invitaba. Y Violeta no tenía sentido como esposa para nadie que mirara. Parecía destrozada, polvorienta y exhausta, moretones floreciendo en su piel como si alguien hubiera intentado enseñarle una lección con los puños. No llevaba una bolsa ni un plan. Solo llevaba desesperación. Los clientes de la tienda la miraban como si fuera contagiosa, como el peor tipo de problema que podía filtrarse en tu vida sin pedir permiso. Algunos apartaban la vista, ya decidiendo que no querían nada que ver con esto. Otros miraban a Jasper, tratando de leerlo, tratando de averiguar si esto era misericordia o algún cálculo más frío. Afuera, los tres alguaciles montaron sin prisa. Su confianza era del tipo que no venía solo de evidencia. Venía de certeza, de la creencia de que el mundo se doblaría como ellos esperaban, lo que planteaba una pregunta que no debería haber pesado tanto en el aire, pero lo hacía. Si Violeta era solo una fugitiva de paso, ¿cómo habían llegado a Silver Creek tan rápido? ¿Cómo sabían buscarla aquí en un pueblo lo suficientemente pequeño para perderse en un mapa? ¿Y por qué caminaban como si ya fueran dueños del final? Esa noche, Violeta se sentó en la mesa de madera rústica dentro de la cabaña de Jasper, manos envueltas alrededor de una taza de hojalata que no había tocado. La herrería afuera se había callado. El último brillo del hierro se había desvanecido a rojo opaco, luego negro. Dentro, solo quedaba la luz de la lámpara y la tensión. Dijiste que te debo la verdad, comenzó Violeta, su voz más firme ahora, pero aún cargando agotamiento. Te la mereces. No empezó con la acusación. Empezó con la pérdida. En 1875, una ola de fiebre arrasó Danbury y se llevó a sus dos padres en una semana. Tenía 25 años, lo suficientemente mayor para entender qué significaba la muerte, y lo suficientemente joven para sentir su crueldad como una traición. Sin hermanos ni propiedad, la enviaron a vivir con su único pariente restante, Raymond Ames. Era un corredor de tierras con botas lustradas y mentiras lustradas. Movía escrituras por escritorios como otros hombres mueven cartas por mesas de salón. Por fuera generoso, por dentro despiadado. Al principio la trató como una pupila para tolerar, luego como ayuda no pagada.
Violeta llevaba cuentas, copiaba cartas, organizaba libros mayores. Fue allí donde empezó a notar las irregularidades. Parcelas vendidas 2 veces, títulos transferidos sin firmas adecuadas, tierras prometidas a colonos que ya habían sido comprometidas en otro lugar. Lo confrontó una vez. «Estás robando a gente que no tiene nada», le dijo. Raymond sonrió sin calidez. «Estoy invirtiendo en oportunidades». Violeta no dejó de mirar. Copió entradas, fechas, pagos que no coincidían con los archivos en la oficina del condado. Y luego cometió el error que convirtió la sospecha en peligro. Intentó reportarlo. Llevó los libros mayores al alguacil de Estados Unidos en Denver, creyendo que la ley significaba protección. En cambio, se encontró mirando a los ojos de un hombre que reconocía demasiado bien los nombres en esos libros. El alguacil estaba en el soborno. Se dio cuenta demasiado tarde. En horas, la acusaron de robo, de atacar a un oficial federal durante el interrogatorio, de fabricar registros para extorsionar a su propio tío. Las acusaciones se extendieron más rápido de lo que podía defenderse. Raymond la llamó inestable, ingrata, peligrosa, y la gente le creyó. Así que huyó. Su meta era simple e imposible a la vez. Sobrevivir lo suficiente para poner la evidencia en manos de alguien limpio. Alguien más allá del alcance de Raymond, probar que no era una criminal sino una testigo. Su miedo era más profundo, que a nadie le importara, que una mujer con moretones y una acusación federal pegada a su nombre siempre pareciera más una mentirosa que una víctima. Cuando terminó, el silencio se asentó entre ella y Jasper. No la había interrumpido ni una vez. Finalmente, se recostó en su silla, mandíbula apretada. Intentaste confiar en la ley, dijo en voz baja, y la ley intentó enterrarte. Miró a la luz de la lámpara como si le mostrara algo de hace 10 años. Fui ayudante de alguacil, dijo. Violeta levantó la vista bruscamente. En el territorio de Wyoming, continuó, bajo un hombre llamado Daniel Harding. Encontré evidencia de que tomaba sobornos de contrabandistas. Lo reporté. 2 días después, yo era el que estaba en grilletes, acusado del mismo crimen. El aliento de Violeta se atoró. Se suponía que enfrentaría juicio, continuó Jasper. Pero sabía cómo terminaría eso. Harding tenía amigos, dinero. Me habrían condenado antes de abrir la boca. Así que huiste, susurró ella. Desaparecí, corrigió. Cambié mi nombre, aprendí a manejar un martillo en vez de una placa. Su miedo no era de la prisión. Era de la exposición, de que alguien escarbara en registros y encontrara al ayudante que vanished antes de la sentencia, de ser arrastrado de vuelta a un sistema que protegía su propia corrupción. Su meta había sido simple por 10 años. Mantenerse callado. Mantenerse invisible. Sobrevivir. Pero cuando Violeta había caído en el piso de la tienda general y oído su nombre dicho como una sentencia, Jasper había visto algo que reconocía demasiado bien en sí mismo. Y había una segunda verdad que no dijo en voz alta. Si Violeta era capturada e interrogada lo suficientemente fuerte, los alguaciles podrían escarbar. Podrían investigar a cualquiera que la ayudara. Podrían descubrir al ayudante que una vez acusó a otro alguacil de corrupción. Salvarla no era solo compasión. Era autopreservación envuelta en conciencia. Porque si ella caía públicamente como mentirosa, el mundo recordaría lo fácil que la ley podía remodelar la verdad. Y Jasper Colton no podía sobrevivir a ese recordatorio. Jasper no le ofreció a Violeta el consuelo de la suavidad. Le ofreció estructura. Te quedas aquí, dijo a la mañana siguiente, parado cerca de la puerta de su herrería mientras la luz se filtraba por los árboles. Por ahora. Violeta lo miró con cuidado. De cerca era aún más imponente de lo que había parecido en la tienda general. Hombros anchos, manos gruesas marcadas por el calor y el hierro, un hombre construido para el trabajo y el silencio. Le había confiado porque no tenía alternativa. Eso no significaba que no tuviera miedo. Apenas me conoces, dijo. Podría ser exactamente lo que dicen.
Los ojos de Jasper se volvieron hacia ella, calmados y evaluadores. No, respondió. No lo eres. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque la gente culpable no corre hacia habitaciones llenas y suplica ayuda. Huye de testigos. La herrería crepitó mientras las brasas se movían en la ceniza. Violeta tragó saliva. Ya no tengo los libros mayores, admitió. El alguacil se los llevó. Incluso si alguien me cree, no tengo prueba. Jasper dio un paso más cerca, no amenazante, pero firme. Puse mi cuello bajo un arma federal por ti. Eso no fue caridad. ¿Qué quieres? Preguntó ella. La verdad, dijo. Toda y obediencia. Si te quedas aquí, haces lo que digo. No vagas. No hablas con extraños. No haces esto más difícil de lo que ya es. Su tono no era cruel. Era práctico. Violeta sostuvo su mirada, y a cambio, te mantengo viva. Las palabras cayeron entre ellos sin adornos. Consideró sus opciones. No tenía ninguna. De acuerdo, dijo en voz baja. Te diré todo, y seguiré tu guía. Ese fue su acuerdo, no romance, no confianza, supervivencia. Pero incluso mientras hablaban, los ojos de Jasper se volvieron hacia el camino más allá de los árboles. Volverán, dijo. La espina de Violeta se tensó. ¿Cómo lo sabes? Hombres como esos no dejan asuntos pendientes. No cuando una reputación está involucrada. Salió, escaneando la línea de pinos, el tramo de tierra hacia el pueblo. El viento aún no traía caballos, pero el aire se sentía inestable, como si contuviera el aliento. Y la próxima vez, agregó Jasper, voz más baja ahora. No preguntarán, harán un ejemplo. Vivir bajo el mismo techo era más peligroso de lo que cualquiera de ellos esperaba. Silver Creek era pequeño. Lo suficientemente pequeño como para que una nueva cortina en una ventana se convirtiera en conversación de tarde. Lo suficientemente pequeño como para que si Jasper Colton, el herrero solitario, de repente tuviera una esposa, cada par de ojos lo notara. Al tercer día después de que los alguaciles se fueran, Violeta insistió en ir al pueblo. Si me escondo, dijo, atando su sombrero con dedos firmes, sabrán que algo anda mal. Jasper vaciló. Cada instinto le decía que la mantuviera dentro de la línea de árboles, lejos de miradas curiosas. Pero tenía razón. El miedo atraía atención. La normalidad la ocultaba. Así que caminaron juntos. La tienda general se cayó cuando entraron. Las conversaciones se diluyeron en susurros. Violeta sintió el peso, medido, escéptico, invasivo. Señora Colton, dijo el tendero despacio, como probando las palabras. Violeta forzó una sonrisa cortés. Sí, señor. Compró harina y café mientras mujeres en el mostrador fingían no mirar. Jasper estaba a su lado, grande e inamovible, desafiando a cualquiera a cuestionar lo que veían. Pero la sospecha persistía. Para cuando se fueron, Violeta entendió la verdad. Fingir ser esposa significaba ser vigilada como una. Esa noche dijo en voz baja, te estoy poniendo en riesgo. Ya lo hiciste, respondió Jasper sin calor. Ahora lo manejamos. El segundo golpe vino cuando le contó todo lo que recordaba de los libros mayores. Los libros listaban parcelas vendidas 2 veces, explicó, sentada en su pequeña mesa de madera. Firmas falsas, sobornos, pagos marcados en código. ¿Y memorizaste algo? Preguntó Jasper lo suficiente para reconocer nombres. Se recostó, pensando, si los originales se fueron, construimos nueva prueba. No de papel, de gente. La gente tiene miedo, dijo Violeta. No toda, respondió Jasper. La corrupción siempre deja un rastro de los estafados. Era una idea peligrosa. Entrevistar colonos significaba atraer atención. Hacer preguntas significaba remover polvo que hombres poderosos preferían enterrado. En días, Jasper notó a un jinete merodeando cerca del borde de su propiedad. No un pueblerino, no un vagabundo, vigilando. Han puesto a alguien,
le dijo a Violeta. Su estómago se hundió. ¿Raymond o el alguacil? Dentro, la tensión se enroscó más fuerte. Violeta luchaba con la culpa. Cada golpe de martillo de la herrería de Jasper se sentía como otro recordatorio de que había elegido esta batalla por ella. Ofreció irse más de una vez. ¿A dónde?, preguntó él sin rodeos. ¿De vuelta a sus manos? No tenía respuesta. Y sin embargo, en medio del peligro, algo inesperado creció. En la quietud de las tardes, Violeta cocinaba comidas simples mientras Jasper daba forma al hierro. Una vez, cuando una chispa le alcanzó la muñeca y dejó una quemadura cruda, ella agarró su mano sin pensar, enfriándola con agua o envolviéndola en tela limpia. Él la miró mientras trabajaba, no como fugitiva, no como carga. No tienes que cuidarme, dijo. Sí, respondió suavemente. Lo tengo. Las palabras persistieron. Más tarde, a la luz del fuego, confesó lo que nunca había osado decir en voz alta. Estoy cansada de correr. Cansada de ser la fácil de culpar. La mandíbula de Jasper se apretó. Entonces dejamos de correr. La emoción los hacía vulnerables. El apego los hacía visibles, y la gente visible podía ser usada. La noche en que llegó la tercera prueba, vino con cascos. No un caballo, varios. El sonido rodó por los árboles y se detuvo fuera de la herrería. Jasper se levantó despacio de su silla. No vinieron solos, dijo, y esta vez trajeron a alguien con ellos. El golpe no vino inmediatamente. Los jinetes desmontaron primero. Botas golpearon tierra. Espuelas rasparon contra piedra. El mensaje era claro. Querían que el sonido viajara. Violeta estaba en el centro de la cabaña, manos temblando pese a su esfuerzo por mantenerse firme. Jasper se movió a la puerta, pero no la abrió aún. Están actuando, dijo en voz baja. Eso significa que no solo te quieren a ti. El golpe vino entonces, fuerte, deliberado. Coulton, llamó una voz familiar, abre. Jasper abrió la puerta. 3 alguaciles de Estados Unidos estaban en el umbral, y a su lado, sonriendo delgadamente bajo un sombrero polvoriento, estaba Raymond Ames. El aliento de Violeta se atoró en su garganta. Bueno, dijo Raymond suavemente, ojos deslizándose más allá de Jasper para encontrarla. Ahí está, mi sobrina descarriada. Es mi esposa, respondió Jasper uniformemente. Raymond rió. ¿Eso es lo que te dijo? El alguacil principal dio un paso adelante. Tenemos razones para creer que Violeta Ames esconde documentos federales robados y ha huido de un arresto legal. No tiene ninguno, respondió Jasper. Raymond ladeó la cabeza. Cuidado, herrero. Mentir a un oficial federal es un delito grave. Las palabras eran para la multitud reuniéndose por el camino. Gente del pueblo ya había empezado a acercarse, atraída por voces alzadas. Esto no era un arresto callado. Era un espectáculo. Violeta entendió en un instante. No se apresuraron a capturarla. No empujaron adentro. Estaban allí para humillar a Jasper públicamente, para despojar su credibilidad frente a Silver Creek, para hacerlo parecer un tonto protegiendo a una criminal. Si no podían tomarla fácilmente, lo destruirían a él en cambio. La mirada del alguacil se afiló. A menos que quieras explicar por qué un ex ayudante de Wyoming es de repente tan protector. La sangre de Violeta se heló. Jasper no se movió. La sonrisa de Raymond se ensanchó. Ahí estaba. Sabían, o al menos sospechaban. La habitación pareció encogerse alrededor de ellos. Si la identidad de Jasper salía a la luz, si alguien lo conectaba con el ayudante que una vez acusó a un superior de corrupción, Silver Creek no vería a un Lauman agraviado. Verían a un fugitivo. La voz de Violeta rompió la tensión. Déjenlo fuera de esto. Esto es sobre mí. Raymond parecía complacido. Oh, es sobre mucho más que tú. El alguacil dio un paso más cerca de la puerta. Estamos preparados para registrar el lugar.
Jasper se movió ligeramente, bloqueando la entrada por completo ahora. Si tienen una orden firmada por un juez, dijo calmadamente. Preséntenla. Silencio. La mandíbula de Raymond se apretó. No la tenían, lo que significaba que habían venido esperando que la intimidación bastara. Los ojos del alguacil se endurecieron. «Estás haciendo esto difícil». «No», respondió Jasper. «Ustedes lo están». Detrás de él, Violeta sintió que algo cambiaba. Este era el momento, la línea trazada. Si empujaban adentro, todo se desharía. Su pasado, su seguridad, cualquier chance de justicia. La voz de Jasper bajó baja y firme. «¿La quieren?», dijo. «Pasen por mí». La multitud se había reunido por completo ahora. Cedar Creek estaba mirando. Cedar Creek había visto peleas a puños, enfrentamientos de borrachos y disputas de ganado. Pero nunca había visto esto. Todo el pueblo estaba en un círculo cada vez más amplio frente a la herrería de Jasper. Tenderos, peones de rancho, madres reteniendo niños por los hombros. La palabra había viajado rápido. Los alguaciles de Estados Unidos habían regresado, y esta vez trajeron problemas con ellos. Violeta estaba justo detrás del hombro de Jasper. Podía sentir el calor de la herrería a su espalda y el peso de 30 pares de ojos presionando su espina. Raymond se quitó los guantes despacio, teatralmente. «Acabemos con esto», dijo. «Arréstenla». El alguacil principal dio un paso adelante y entonces otra voz cortó el aire. «Eso no será necesario». Cabezas se volvieron. El juez Samuel Morris cabalgó desde el camino sur. Polvo arrastrándose detrás de su caballo. Desmontó sin prisa. Llevando un documento doblado sellado en cera roja. La confianza de Raymond flaqueó por primera vez. «Juez», dijo el alguacil rígidamente. «Esto es jurisdicción federal». «La corrupción siempre es mi jurisdicción», respondió el juez calmadamente. Dio un paso entre Jasper y los alguaciles y desenrolló el documento. «He concluido una indagatoria independiente sobre adquisiciones de tierra archivadas bajo la autoridad de Raymond Ames en Danbury y condados circundantes». El juez anunció lo suficientemente alto para que todos oyeran. Múltiples firmas fueron falsificadas. Títulos alterados. Oficiales federales sobornados. Un murmullo barrió la multitud. La cara de Raymond palideció. «No puedes probar eso». «Ya lo hice», respondió el juez. «Y tengo declaraciones juradas de 2 empleados que fueron presionados para falsificar reportes». El alguacil se movió inquieto. El juez Morris se volvió hacia él. «Entregarás tu placa y arma». «Efectivo inmediatamente». El silencio fue más pesado que humo de pistola. Por un momento, nadie se movió. Entonces el segundo alguacil, joven e incierto, despacio desprendió su placa y la entregó. El alguacil principal vaciló más, pero removió la suya también. La voz de Raymond se quebró. «Esto es absurdo. Ella robó mis libros». Violeta dio un paso adelante antes de que el miedo la reclamara. «No te robé», dijo claramente, su voz firme pese al temblor en su pecho. «Intenté exponerte». Se volvió para que el pueblo viera su cara. «Nunca huí de la ley. Huí de hombres que la compraron». Las palabras aterrizaron como una piedra en agua. Jasper sintió que algo dentro de él se aflojaba, algo que había cargado por 10 años. El juez Morris asintió una vez. «Violeta Ames está libre de todos los cargos». Las acusaciones contra ella fueron fabricadas para silenciar testimonio. 2 ayudantes del condado llegaron momentos después, convocados antes por la investigación del juez. Raymond luchó mientras tomaban sus brazos. «Te arrepentirás de esto», gritó a Violeta. «No eres nada sin mi nombre». Ella no se inmutó. «Nunca lo necesité». Mientras lo llevaban, el exalguacil evitó los ojos de la gente del pueblo. Cedar Creek se quedó en silencio. Entonces alguien al fondo habló en voz baja. Dijo la verdad. Otra voz siguió. No mentía. La multitud se movió,
no con enojo ahora, sino con realización. Jasper finalmente se hizo a un lado, no para rendirse, sino para pararse a su lado en vez de frente a ella. El juez Morris dobló la orden con cuidado. La justicia es lenta, dijo, pero llega. Por primera vez desde que había tropezado en el pueblo con miedo en sus pulmones, Violeta respiró sin pánico. Esposaron a Raymond frente a la misma gente que una vez había deslumbrado con botas lustradas y promesas confiadas. Sus protestas se desvanecieron mientras los ayudantes lo llevaban por la calle principal, pasando la tienda general, el hotel, cada cara que una vez le creyó. El alguacil deshonrado siguió en silencio. Placa ida. Autoridad despojada. Por primera vez, Silver Creek vio que una placa sin integridad era solo metal. Nadie vitoreó. La justicia en la frontera rara vez era ruidosa. Era pesada. Violeta se quedó quieta mucho después de que los caballos desaparecieran en una nube de polvo. Sus manos temblaban, no de miedo esta vez, sino de liberación. Meses de correr, esconderse, dudar de sí misma se habían drenado de ella de golpe. Uno por uno, gente del pueblo se acercó. La señora Arrobe de la panadería carraspeó. Supongo que te juzgamos mal. Un peón de rancho se quitó el sombrero. Por el poder investido en mí, declaro esta tierra para asentamiento según el acto de este territorio. Todas las reclamaciones previas son invalidadas. Gracias. No les pidió que se sintieran culpables. Solo quería espacio para respirar. Jasper se quedó cerca de la herrería, callado como siempre. No había buscado reconocimiento, ni esperaba gratitud. Sin embargo, mientras miraba la calle vacía, algo cambió dentro de él. Por años había cargado el peso de una acusación falsa, viviendo medio escondido, convencido de que dar un paso adelante solo lo destruiría de nuevo. Hoy dio un paso adelante y el mundo no terminó. El fuego de la herrería ardió más bajo mientras la tarde se asentaba sobre Silver Creek. Jasper finalmente dejó su martillo. El repique de hierro contra acero se desvaneció en el aire fresco del atardecer. Violeta se movió a su lado y se sentó en el banco de madera desgastado fuera del taller. Por primera vez desde que llegó, no escaneaba el horizonte por jinetes. Por primera vez en una década, Jasper no lo escaneaba por fantasmas. El fuego se atenuó, el cielo se volvió ámbar, y junto a una herrería enfriándose, dos personas que una vez corrían finalmente se permitieron sentirse quietas. En el oeste, la ley no siempre estaba escrita en libros. A veces estaba escrita en el peso de una bolsa, en el silencio de hombres que miraban a otro lado. Pero cada tanto, alguien se paraba en la puerta y decía, no. La mentira de Jasper había empezado como protección. Una sola oración dicha para detener un par de esposas. Sin embargo, esa mentira forzó la verdad al abierto. Recordó a un pueblo que la justicia no es lo que lleva una placa, y que el coraje no es ruidoso. Es firme. Violeta había huido de hombres que torcían la ley para servirse. Sobrevivió porque una persona eligió no dejar que el miedo decidiera por él. Y a veces eso es todo lo que se necesita para cambiar el curso de una historia. En la frontera, un matrimonio falso salvó una vida. Y con el tiempo, esa falsedad se convirtió en lo más honesto que cualquiera de ellos había reclamado. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Dónde estás? ¿Y qué estás haciendo cuando llegas al final de esta historia? Dime en los comentarios.